Iniciamos con hablar con las políticas del warfare. El término fue introducido por primera vez por el líder de los derechos civiles James Charles en 1968 y fue popularizado por Richard Nixon en un discurso televisado en agosto de 1969. Es una forma de proporcionar dinero a personas desempleadas o subempleadas que solicitan prestaciones sociales. Además, genera una contribución neta a los beneficiarios del warfare. Se consigue que las personas desempleadas tengan un trabajo remunerado. Oh, ¿qué pasó? Disculpen, ¿se movió la diapositiva? Sí, se regresó a la anterior, a la primera. Oye, ¿cómo la muevo? A ver, permíteme. Voy a tomar el control. Ah, sí, ya. Ya. Ay, Ya, okay, disculpe, adelante. profesor. Sí, no te preocupes. Ok, seguimos. El warfare está compuesto por programas o medidas que requieren el retorno al mercado laboral para que la persona pueda cobrar las prestaciones sociales. Además, la persona tiene la obligación... Otra vez. Permíteme, es que yo sin querer moví aquí. Le di un clic. Permíteme. Creo que ya puedes. Es que había tomado el control y según yo te lo iba a devolver, pero creo que lo tienes tú, entonces no te preocupes. Ya no le meto mano, ya. Ok, gracias, profe. Disculpa. Bueno, la persona tiene la obligación de obtener un empleo para poder percibir algún tipo de prestación social. Oye, pero seguimos viendo nada más la primera diapositiva. Mm, ¿Por qué no dejas de presentar y lo vuelves la vuelves a subir? ok, A veces luego el sistema sí, le falla. ok. Ahora a ver qué me habla de nuevo. A ver, vamos a ver. Mm, A ver, avanza. Ya avanzó uno. Ya avanzó dos. Supongo que estábamos en esa porque esa no la había yo visto. sí, estábamos en esta. Bueno, el warfare está compuesto por programas o medidas que requieren el retorno al mercado laboral para que la persona pueda cobrar las prestaciones sociales. Además, tiene la obligación de obtener un empleo para poder percibir algún tipo de prestación social. Ok. El warfare se creó para reducir o eliminar los pagos de asistencia social y crear un ingreso que genere impuestos. Los participantes pueden conservar ciertos derechos de los empleados durante todo el proceso. Sin embargo, a menudo que se determina que los programas del warfare son relaciones laborales externas y por otro lado, los derechos de los beneficiarios pueden ser diferentes. Bajo la asistencia social, los beneficiarios tienen que cumplir con ciertos requisitos de participación para seguir recibiendo sus beneficios sociales. Estos requisitos son a menudo una combinación de actividades que tienen como objetivo mejorar las perspectivas laborales del receptor, como lo es la capacitación, rehabilitación y experiencia social, y aquellas designadas como contribuciones a la sociedad, como el trabajo no remunerado o mal remunerado.
¿Sí me escuchaste, compañera? No, ¿qué dijo, profe? Es remunerado. Es Ah, que es que tu diapositiva está mal. De hecho, dice renumerado, pero es remunerado. gracias, profe. Sí, no te preocupes. Pero sí, hay que tener cuidado con esas cositas. En los países menos desarrollados se han diseñado planes similares para aliviar la pobreza rural entre los jornaleros, proporcionando trabajo temporal durante los periodos del año en que se dispone de trabajo agrícola. Esto es, bueno, un ejemplo se da en la India con la Ley Nacional de Garantía de Empleo Rural, que ofrece 100 días de empleo remunerado por año para los elegibles, en lugar de prestaciones por desempleo. En esta tabla podemos ver algunas políticas del welfare, como lo es la política social de transferencia condicionada por contraprestación. Esta política va dirigida para los pobres o marginales dependientes de la asistencia. A un lado vienen los nombres que se le dan a esas políticas en el Reino Unido como en Estados Unidos. Otra política es la de perfilamiento, entrenamiento, acompañamiento en la búsqueda de empleo. Esta va dirigido a los desempleados, y las políticas de disminución del costo salarial, que va dirigida a los trabajadores de escasos recursos. Bueno, a lo largo de los años ha sido muy criticado las políticas de welfare, tanto así que el Congreso de Sindicatos en el Reino Unido ha declarado que el welfare es la explotación de los desempleados, pagándoles por debajo del salario mínimo. El Congreso de Sindicatos también destaca que el welfare es injusto para los trabajadores asalariados que se encuentran en competencia con los trabajadores no remunerados. En estos casos, el Congreso de Sindicatos afirma que el resultado sería la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de la remuneración, las horas extraordinarias u otras condiciones. Los empleadores que opten por no utilizar trabajadores sociales también se encontrarán compitiendo con otras empresas que sí estén ocupando trabajadores sociales. Las políticas que facilitan la incorporación de los pobres al mercado laboral son preferibles a los proyectos laborales de tipo asistencial, que no los integran ni les permiten progresar una mayor autosuficiencia económica. El mismo gobierno estanca a los pobres en esos proyectos. Más que facilitar una formación real pagada que ayude a quienes buscan trabajo a encontrar empleos permanentes, el esquema del welfare es una fuente masiva de trabajadores gratuitos para algunas de las mayores empresas de Inglaterra. Representa millones de horas de trabajo obligatorio no pagado que las empresas utilizan para sustituir a su plantilla fija. Empresas como McDonald's, Pizza Hut, Primark, Asda y Holland & Barrett son algunas de las muchas empresas que se están aprovechando del welfare. Otras se han salido del programa como Tesco, Sainsbury's, Burger King y Poundland, gracias a la presión mediática de sus supermercados y a las manifestaciones de activistas en contra del welfare. En algunas empresas que adquirieron contratos de welfare han sido investigadas por corrupción, como es el caso de Tesco, que anunciaba trabajo por subsidio en sus anuncios con la intención de sustituir trabajadores a jornada completa por aquellos remunerados. En conclusión, el welfare consigue insertar a las personas con menos dificultades de acceso al mercado laboral, pero muestra muchas dificultades a la hora de ayudar a los más desfavorecidos. Y si
Y si no trabajas estando en un programa de bienestar, aparte de perder el subsidio, también pierdes el derecho a otro tipo de subsidios, como las ayudas al alquiler. Esto ha provocado un aumento del número de suicidios por parte de las personas dentro del proyecto. Siguiente, por favor. Y bueno, para darnos una idea de cómo se manejan las políticas de welfare en el Reino Unido, la ayuda consiste en unas 50 libras esterlinas semanales para los menores de 25 años y unas 70 libras esterlinas semanales a partir de los 25 años de edad. Todo esto cumpliendo con 30 horas semanales. La realidad muestra que se trabajan más horas semanales de lo que marca el gobierno, por lo que se estaría pagando entre 1.25 y 2 libras esterlinas la hora. Esto ataca brutalmente al salario mínimo, que se estipula en 6.08 libras esterlinas por hora. Sociedades del conocimiento. Quienes tratan este tema son muchos y es por eso que le han acuñado muchos términos, de acuerdo al ángulo a lo que han observado. Por ejemplo, sociedad del conocimiento, sociedad de la información, sociedad interconectada, mundo digital, sociedad postindustrial, sociedad informacional, nueva economía, economía digital, etcétera. Siguiente, por favor. La sociedad del conocimiento surge como una consecuencia de los cambios que inducen en la sociedad una serie de innovaciones tecnológicas desarrolladas en sectores convergentes, por ejemplo, en la informática, en las telecomunicaciones, en el Internet, los medios de comunicación, la ingeniería genética. Siguiente. Origen de la noción. En los años 1960, cuando se había acuñado el término de la sociedad postindustrial, el sociólogo Peter pronosticó una nueva capa llamada sociedad del conocimiento, en el que decía que esta nueva sociedad estaba caracterizada por sustituir al trabajo por conocimiento. El conocimiento se convertiría en la materia prima y el capital para la producción y el desarrollo social. Siguiente. El concepto actual. Por los años 1900, Heidegger dio a conocer 4 definiciones más precisas aún. La primera es que la sociedad del conocimiento tenía un cierto apego a la sociedad de la información, en el cual se indicaba la competencia de los TICs, tecnologías de la información y comunicación. 2. La noción resalta los nuevos temas de producir el conocimiento. Él decía que el conocimiento sería como uno de los causales de la educación junto al trabajo y el capital. 3. La importancia en los procesos educativos, tanto en el nivel inicial como en el nivel superior. Y 4. Su importancia se prestaba a los servicios intensivos del conocimiento, o también denominado trabajo del conocimiento. La exactitud de la definición. Heidegger, en su primera definición de la sociedad del conocimiento, nos dice que estaba ligada a la sociedad de la información. Sin embargo, con exactitud se puede precisar de que la sociedad del conocimiento no estaba ligada al proceso de la tecnología, sino la sociedad del conocimiento estaba considerada como un factor que ayudará al desarrollo de la educación y conocimiento. ¿Cómo evolucionó la sociedad del conocimiento? En el año 5000 a.C.,
a 1000 después de Cristo, la sociedad agrícola. La sociedad agrícola se caracterizaba por el poder que tenían en la tierra. Se basaba en producir y mantener tierras de cultivo. También la explotación de la tierra era la manera de generar riqueza y el hombre en el que era el proveedor de los productos. En el año 1800 después de Cristo, la sociedad industrial se trataba que la industrial es la forma dominante de producción. También se dio por la revolución industrial y aparición de máquinas para utilizar la energía natural. En los años 1950, la sociedad postindustrial, en esta se aparecieron las fábricas, las máquinas que reemplazaban la mano de obra humana y las relaciones laborales se vinculan al salario y ley del mercado. En el año 2000, la sociedad de la información, las tecnologías facilitaban la creación y distribución de la información, programa de desarrollo en los países industrializados. Y para el año 2020, la sociedad del conocimiento, el conocimiento en su materia prima, desarrollo de economía, de servicios intensivos en el conocimiento. Características de la sociedad de conocimiento. Primera, conocimiento. Se decía que el conocimiento era fuente de riqueza y poder. Digitalización. La información presentada electrónicamente en el último siglo a nivel global se podrá acceder mediante numeración digital. Virtualización. Todo se podrá adquirir mediante una existencia virtual. Siguiente. Molecularización. La producción se personalizará y se adaptará al usuario. Integración. El trabajo se realizará integradamente mediante comunicación por redes telemáticas. Permiten ofrecer o disponer información y hace posible la comunicación mediante el uso de servicios o programas conectados a la Internet o las redes informáticas. Integración. El trabajo se realizará mediante la comunicación de las redes telemáticas. Desintegración. Consiste en la eliminación de los intermediarios en las cadenas de suministro. Convergencia tecnológica. La unión de la comunicación, la computación y la industria de los contenidos. Innovación. Es la clave que conduce el funcionamiento de la sociedad. Es intenso y rápido. Prosumisión. El usuario tiene más control de los medios de comunicación, por lo cual puede adquirir cualquier función, ya sea productor o consumidor. Siguiente. Inmediatez. Se tiene una sociedad en tiempo real, lo cual permite la rapidez en las comunicaciones con las redes telemáticas. Globalización. Conocimientos sin límite que juegan un papel importante en las actividades económicas a nivel global, por lo que la sociedad y la economía tienden a ser global. Discordancia. La sociedad globalizada de inmediatez e innovación tendrá una discordancia entre países, porque ellos tendrán un diferente nivel de desarrollo. Igual se dará entre grupos, organizaciones y clases dentro de un mismo país. Siguiente.
aplicabilidad en el individuo. Una de las primeras acciones que se llevará a cabo en la sociedad de conocimiento es cambiar el concepto de educación, ya que se cree que la educación es algo relativamente aburrido, por lo cual se adoptará un enfoque más dinámico en la educación. La sociedad del conocimiento tendrá nuevas formas de ocio en las que se unirá al puro entretenimiento un tiempo dedicado a la autoformación y la mejora. De este modo, la creatividad y el juego ya no se convertirá en un distractor, sino será parte de la educación y al ser humano podrá aplicar y desarrollar sus conocimientos. La sociedad de conocimiento creará una línea divisora entre quienes tienen y los que no tienen acceso al conocimiento, y también traerá uniformidad a muchas costumbres y culturas, ya que podrán converger entre sí. Conclusiones. Antes de tus conclusiones, todo eso que leíste, ¿cómo lo explicarías tú? Lo que pasa es que lo leíste y lo leíste tal cual, sin darnos una explicación. Entonces, como que pasaste muy rápido un montón de temas. ¿Tú cómo lo explicarías en tus palabras todo eso que leíste? Que la sociedad de conocimiento busca de algún modo digitalizar la información para que todos tengan acceso a ella y que mediante el uso de las tecnologías de la información y las redes telemáticas. Sí, pero ¿qué es eso? O sea, ¿estamos viviendo eso o no lo estamos viviendo? ¿Usted cómo lo ve? Pues un ejemplo de eso sería es que pues ya no es necesario ir a la biblioteca para conseguir información, sino que todo está en la red. Y, por ejemplo, las clases pues ya no son en presenciales, todo es en línea, y pues eso es lo que trata la ciudad del conocimiento, el desarrollo, cómo se va dando, y pues la digitalización de todo, los libros, las revistas, bueno, eso yo creo. O sea que entonces sí estamos en medio de esa sociedad del conocimiento. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Ok, bueno, continúen. Supongo que ya están terminando, ¿verdad? Porque ya van a sus conclusiones. No, todavía no. Les faltan como 12 diapositivas. Adelante, perdón. Sí. En conclusión, pues el conocimiento es la materia prima para el desarrollo, y en esta sociedad de conocimiento la educación será lo primordial para subsistir y escalar socialmente, ya que el dinero dejará de serlo o será igualitario, y el conocimiento es poder, de acuerdo a la sociedad del conocimiento. Okay. Sí. Bueno, no encontramos lo que es una Organización Mundial de los Mercados Internacionales del Trabajo. Es ahí donde teníamos una duda, profe. Pero entonces encontramos dos organizaciones, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial del Comercio. Y de eso vamos a tratar un poco. De hecho, eso era. Es decir, ¿Mande? de hecho, eso era. Cuando hablamos acerca de la Organización Mundial de los Mercados Internacionales del Trabajo, no es que exista una organización de esto, más bien hay una reorganización mundial acerca de la visión de lo que es el trabajo a partir precisamente de la idea de las sociedades del conocimiento,
y van a existir instituciones formales como la OIT, por ejemplo, que están de algún modo involucradas en esta transformación de esta visión internacional del trabajo. Entonces sí, o sea, sí llegaron a lo que tenían que llegar. Adelante. Ok. Bueno, iniciamos con la Organización Internacional del Trabajo. Fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal, y hasta ahora permanece. Bueno, la misión. La misión tiene como misión promover, cumplir las normas, los principios y derechos fundamentales en el trabajo, crear mayores oportunidades para mujeres y hombres que pueden tener empleos e ingresos dignos, mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos y fortalecer el tripartismo y el diálogo social. Además, fue creada como un esfuerzo conjunto en la que empleadores, trabajadores y gobiernos participan en pie de igualdad para mejorar la protección social y las condiciones de vida y trabajo en el mundo. En todas las actividades de la Organización Internacional de Trabajo es importante la cooperación entre gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores para formar el progreso social y económico, y el diálogo entre el gobierno y los dos interlocutores sociales promueven los consensos y la participación democrática de los actores claves del mundo del trabajo. Esta organización es la única agencia tripartista de las Naciones Unidas. Pues congrega a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores que diseñan conjuntamente normas del trabajo. Ok, la Organización Internacional del Trabajo tiene 188 convenios adoptados. En todos, lo primero que, como sus pilares, es crear empleos, promover el diálogo social, garantizar los derechos de los trabajadores y extender la protección social. Y encontré una línea del tiempo de la historia de esta organización. Muy bien, adelante. Fue creada en 1919, en 1944 la Declaración de Filadelfia afirma que el trabajo no es una mercancía y establece los derechos humanos y económicos fundamentales que los Estados Unidos deben respetar. De ahí, en 1946, se convierte en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas. En 1969 recibe el Premio Nobel de la Paz. En 1998, la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo establece un conjunto de normas laborales fundamentales. En 2008, otra declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa. En 2015, la Agenda 2030 coloca el trabajo decente para todos en el centro de las políticas para un desarrollo y un crecimiento sostenible e inclusivo. Y bueno, en 2019 conmemora su centenario. Esta celebración brinda la oportunidad de poner en marcha una serie de iniciativas clave para que la organización aborde con éxito los futuros desafíos de su mandato. Actualmente el director es Guy Ryder.
Y encontré un folleto en donde él ponía esto: hoy más que nunca, contar con oportunidades de trabajo decente para todos es la clave para la inclusión, la justicia social, la estabilidad y la paz. En un mundo laboral en plena transformación, los gobiernos, empleadores y trabajadores deben aunar fuerzas para construir el futuro del trabajo que queremos. Y la otra es la Organización Mundial del Comercio. Ok. Se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansan son los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados a la fecha por 164 miembros, que representan cerca del 98% de los flujos del comercio mundial. Ahí cambia. Ok. El propósito de la Organización Mundial del Comercio es contribuir a que las corrientes comerciales circulen con fluidez, libertad, equidad y que se respeten los principios y obligaciones contenidas en los acuerdos. Los objetivos principales de la OMC están establecidos en el Acuerdo de Marrakech, los cuales son elevar los niveles de vida, lograr el pleno empleo, lograr un volumen considerable y en constante aumento de ingresos reales y demanda efectiva, acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos mundiales, de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible. Para cumplir los objetivos antes mencionados, la OMC cuenta con las siguientes funciones: administrar y aplicar los recursos comerciales entre sus miembros, servir de foro para la celebración de negociaciones comerciales, servir de foro para las negociaciones comerciales, examinar las políticas comerciales nacionales de los miembros, entregar asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo, cooperar con otras organizaciones internacionales. Ok, actualmente México se unió, sabemos que México se unió a la OMC el 1 de enero de 1995. Y se me pasó decir que México se unió a la Organización Internacional de Trabajo el 12 de septiembre de 1931, donde tiene 78 convenios ratificados de los 188 que existen. Y listo. Muchas gracias. Muy bien. Interesante. Aunque bueno, habría una pregunta girando en torno a la exposición de ustedes, que sería cuál es el vínculo que tiene la OIT con la OMC, con el problema precisamente de la sociedad del conocimiento. ¿Cómo lo checarían ustedes? Si bien es cierto, la idea de la sociedad del conocimiento es una idea llamémosla moderna, es decir, es una idea que se va a desarrollar a partir de los años 90 en el mundo, aun cuando ya había sido pensada en la época de los 60 como sociedad postindustrial. Realmente la idea de la posibilidad de un mundo basado en el conocimiento como mercancía y además como capacidad de intercambio, bueno, va a surgir básicamente en la época de los 90. ¿Cómo podríamos encontrar el vínculo entre esta idea que acabo de mencionar, con el desarrollo de estas instituciones que son de orden internacional, ¿no? O sea, finalmente la OMC, la OIT, son organizaciones internacionales que de algún modo están vinculadas dentro
de esta idea de que podemos nosotros hoy estar interconectados, generar una dinámica en las formas del trabajo internacional. Déjenme comentarles que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en 1994, la primera vez, por supuesto, ahora se acaba de firmar el TEMEC recientemente, pero en 1994, cuando se hablaba de los beneficios de firmar este convenio, era porque se hablaba de una apertura del mercado laboral internacional. Es decir, un egresado de cualquier universidad, supongamos Chapingo, podría conseguir empleo en Estados Unidos, en Canadá, en los lugares donde hubiera esa firma de intercambio comercial, ¿no? Entonces, pareciera ser, para esa época, que la gran promesa era que los mercados laborales, siempre restringidos, bueno, a ver, y además voy a colocar, los mercados laborales profesionales siempre se restringen a la cuestión del país donde egresas. Entonces, tú eres agrónomo reconocido en Chapingo, reconocido en Chapingo y en México, pero si tú quieres irte a otro lugar, sin que en ese lugar haya un acuerdo de reconocimiento a tu formación laboral académica aquí, digo, pues sí, allá eres, puedes ser agrónomo, pero no reconocido, ¿no? Entonces necesitas un reconocimiento de otro lugar para no solamente como reconocimiento académico, sino también como reconocimiento laboral, de tal modo que puedas trabajar, generar trabajo profesional en estos lugares sin tener ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo vincularían ustedes una situación con la otra? Que de pronto parecen estar separadas, pero no lo están. Adelante, compañeros. Y ahorita ya permitimos la participación del grupo con sus preguntas. Bueno, de hecho, en la Organización Internacional del Trabajo tiene como una parte donde puedes ver lo de los mercados, no recuerdo cómo se llama, pero es como para que te mantengas informado de de todo lo que ellos realizan. Changos, acaban de golpear a tu perro. Los demás miembros del equipo, por favor, traten de participar, mientras la compañera va a checar lo de su animalito. Víctor Manuel Carmona, no seas mala onda, no nos dejes en silencio. Víctor. Sí, profe. Sí, no nos dejes en silencio, o sea, la compañera tuvo que salir rápido por alguna situación, pero bueno, ustedes retomen la batuta, ¿no? Por favor. Okay. O Alfredo. Víctor, Alfredo, supongo que que pueden retomar el asunto, ¿no? Alfredo.
Sí, profe. Sí, te escuchamos. Eres Alfredo, ¿verdad? Bueno, pues mientras la compañera regresa y Alfredo y Víctor y Karen y María Teresa arreglan sus equipos, preguntas por parte del grupo, por favor. Preguntas, compañeros, por favor. Bueno, según la Organización Mundial del Comercio, pues tiene que hacer asistencia técnica, cooperar con otras organizaciones y como pues ahorita estamos en tiempo de contingencia, pues lo ideal pues es hacer videoconferencias y pues es la relación que tiene con la sociedad del conocimiento acerca del uso de las TICs. Uh-huh. Y pues en los foros también se hace el uso de los TICs y pues para las negociaciones comerciales. Supongo que ahorita no es muy recomendable hacer reuniones, entonces pues se hacen por medio de videoconferencias. Uh-huh. ¿Cómo creen que esté afectando esta dinámica virtual en la cual estamos ahorita sometidos a extremo por el COVID, pero que realmente era la tendencia general? Es decir, si ustedes analizan lo que son los mercados laborales, ustedes van a encontrar una tendencia creciente a el teletrabajo. Eso podría haber sido una cosa muy interesante que como equipo hubieran podido desarrollar, el problema del teletrabajo. Esto es una tendencia que se genera precisamente a partir de los 90, gracias al desarrollo de las tecnologías, o sea, de las TICs, como tú le llamas, y es una tendencia laboral. Pero ahora por la cuestión de la COVID, pues prácticamente todos hacemos home office. Uh-huh. Pero si no hubiera sido, si no fuera, si quitemos un poquito de ahorita de por medio este contexto de la COVID, de la pandemia por COVID, ¿cómo sería esa tendencia en ese momento del teletrabajo, por un lado, y por otro lado la cuestión de las formas de contratación? ¿Sí? Ustedes saben que existe un sistema que le conocemos como outsourcing, ¿sí? Que es una forma de contratación diferente. Si ustedes más o menos ubican cómo se maneja un contrato de trabajo, se establece entre el sujeto y la empresa. Y se firma un contrato de trabajo, y ese contrato de trabajo supone el tiempo laboral para un lado, pero supone también un salario y prestaciones o cierto tipo de prestaciones para el otro lado, ¿no? Para el trabajador. Pero con la outsourcing, ya no existe esa situación. Es decir, aparece un tercer intermediario, un tercer elemento
que es intermediario, ese intermediario es el que trata con la empresa, ¿sí? Y la empresa entonces deja de tener contacto con el trabajador, ¿sí? Es una empresa que contrata a otra empresa y esa nueva empresa va a regular las formas de salario y las formas de las prestaciones. A eso se le llama subcontratación, ¿sí? Y eso se le llama, bueno, en términos generales, la outsourcing. Eso también ha tenido un gran desarrollo en los mercados internacionales del trabajo. De hecho, no tiene mucho que el gobierno de López Obrador trató de eliminar esta dinámica del outsourcing, y eso está, pues, en México por lo menos está ahorita en el ojo del huracán, ¿no? Pero son cambios, son estrategias laborales que nosotros nos encontramos frente a esta dinámica de reorganización mundial del comercio, de las comunicaciones, del Internet, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué piensan ustedes como equipo? ¿O alguien del grupo que quiera participar? Yo, profe, Pues Sí, Sergio. de estas subcontrataciones, bueno, de lo que tengo un poquito de experiencia sobre eso, es que vienen apareciendo cuando se eliminan los sindicatos. Los sindicatos se volvieron muy agresivos en algunas empresas, no en todas. En algunas empresas hasta el grado de hacerlas quebrar. Entonces, las empresas, para poder seguir laborando, liquidan a los sindicatos, o sea, a su gente, y empiezan a hacer las subcontrataciones con otras, así que emplean otras empresas para que les hagan las labores que venían haciendo los del sindicato. Uh-huh. Esto es algo, pues yo siento que es algo negativo para la sociedad. ¿Por qué? Porque las contrataciones ya no te pagan lo justo, porque ya hay un intermediario. Entonces, al aparecer esto, los salarios empiezan a decaer, ya no hay una equidad también. Entonces, pues esto hace que, por ejemplo, que la, ¿cómo se le podría decir? Que la mano de obra se abarate y que haya mucha oferta porque no hay contrataciones directas. Entonces, muchos también buscan un empleo. Al desaparecer los sindicatos, también empiezan a aparecer muchas cosas como es el desempleo, porque al tener un sindicato, las personas que tenían un empleo seguro, estable, generaban recursos para que hubiera otros empleos no directamente relacionados, pero por ejemplo, la contratación de algún empleado, algún albañil, algún artesano. Entonces era una forma de cómo se estaba derogando la economía en un lugar, en una área, en una región. Al desaparecer esto que era el sindicato y que era una forma segura de cómo las personas adquirían un dinero, pues también empiezan a haber también más desempleo, que era todo lo que ocupaban estas personas. Sí. Ahora en cuestión de lo que estamos pasando actualmente, pues nos tenemos que sujetar a las tecnologías para poder aprender, siendo que estamos, como quien dice, volviendo a los años, por ejemplo, de cuando solamente los ricos podían tener acceso a la educación. Porque se está haciendo una línea muy delgada, porque hay personas que desgraciadamente no tienen los recursos para poder pagar datos o para poder tener acceso a las tecnologías. Entonces esto los va rezagando y su forma de vivir pues se va rezagando y va a generar una división entre los, pues sí, que se van a hacer más pobres, y los ricos, pues no es que sean más ricos, sino que van a tener mejores oportunidades porque tienen una mejor preparación. Eso es mi punto de vista. Algunos sí se hacen más ricos, ¿eh? Vean a Carlos Slim, por favor. Bueno, a ver, les voy a proyectar un pequeño pizarrón para explicarles que... A ver si te escucho, perdón. ¿Quién eres? Pues es como dice el compañero. Crea una línea divisora entre los que tienen y los que no tienen. Por ejemplo, lo que decía la sociedad del conocimiento, pues que el que tiene conocimiento es el que tiene poder, y pues pasa con lo mismo con lo que usted había dicho. Como la empresa que los contrata, pues tiene más dinero, más equipo, entonces pues se le facilita más hacer el contrato con la empresa y pues contratar a los empleados.
Entonces, Ujú. pues, crea la línea divisora del que ellos tienen el conocimiento, la tecnología y todo lo que se ocupa para realizar el trabajo, y pues los empleados les toca lo peor, digamos, porque pues ellos realizan el trabajo y les dan una mínima paga. Yo Ok, creo que eso ujú, tiene relación con lo que usted había dicho. ok, ujú. Muy bien. Bueno, a ver, hay una mano levantada aquí. Es de. ¿Quién es la florecita? ¿Quién es la Dalia? Está aquí. Se me olvidó bajar la mano. Ah, ok, perdón. Disculpe usted, Sergio. A ver, les voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ujú. Y quiero que chequen algo porque es bien importante este tema. No sé si ya están viendo mi pantalla. Bueno, no sé ni siquiera que estén viendo. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir. Perdón, es que creo que no puse la pantalla adecuada. Aquí está. Ahora sí. Eh, a ver, ubiquémonos en el tiempo para poder entender qué pasa con los mercados laborales internacionales y después vamos a darnos cuenta cómo esta tendencia también está directamente vinculada con lo que nosotros conocemos como desarrollo sustentable. Ahorita vamos a ver. Primero, vean esto. 1929 se vino una crisis financiera impresionante. En ese año, pues prácticamente muchos dicen que es el periodo donde la gran empresa demuestra su debilidad. ¿Y en qué sentido? Que genera una maldita crisis que apenas ellos se la pudieron controlar, ¿no? Sí. Ahora, eh, aquí en 1929 se genera a nivel mundial un gran problema. O sea, tenemos que apostar por dos cosas. Una, por seguir dando libertad de mercado. ¿Sí? Libertad de mercado, por un lado, ¿sí? O la otra era regular el mercado, ¿no? O sea, la otra apuesta era regular el mercado. Si el mercado ya nos había dado pruebas precisamente en esta crisis mundial de 1929, hizo que quebraran bancos, empresas, la gente cayera en un total desempleo, incluso se diera el llamado Septiembre Negro, donde la gente se estaba aventando de Wall Street para suicidarse, porque de un día a otro habían quedado prácticamente en bancarrota. La gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos dejando en libertad al mercado, o sea, a las empresas, al capitalismo pujante, a las corporaciones, o lo regulamos? Como el mercado estaba en crisis, es decir, como las empresas, los bancos estaban en crisis y no tenían dinero para solventar esa crisis, tuvo que entrarle al kit el Estado, ¿sí? El Estado es la única entidad financiera, si la quisiera, y política, tenía, pues digamos, cierta solvencia, digo, no completamente la solvencia, pero sí tenía la capacidad en ese momento de salvar de la bancarrota a los mercados y a las empresas. Pero a poder entrarle, lo que hace el Estado es establecer precisamente un sistema de regulación. Entonces, el mercado ya no va a ser tan libre como lo había aspirado desde el principio, precisamente porque pues ya había demostrado que si lo dejas actuar solito al mercado, va a generar una crisis. Entonces, el Estado entra y regula el mercado. ¿Quién se le ocurrió que esto podía ser así? Bueno, hay un economista que se llamó John Maynard Keynes, ¿sí? Y Keynes estableció que, bueno, por el lado del mercado se tenía que establecer una dinámica de regulación, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba con los sectores sociales?
¿Qué pasaba con los trabajadores? Bueno, a ellos también habría que suceder algo. No puedes simplemente aplicar una política que regule a un cierto sector de la sociedad. Entonces el Estado decide, bueno, claro, esta es una política más compleja que no le corresponde únicamente al Estado, pero que también hay que decir que es un periodo de muchos conflictos, y entonces los trabajadores se organizan, luchan por derechos laborales, etcétera, etcétera, hasta que finalmente el Estado reconoce que hay una fuerza laboral, que debe de ser, que también tiene que ser regulada, ¿sí? Entonces el Estado no solamente va a regular el mercado, sino también va a tratar de regular la fuerza laboral. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, va a permitir el reconocimiento formal de los sindicatos. Esto es algo bien importante. No existe sindicato si no está regulado. Si una organización de trabajadores decide juntarse y decide luchar por sus derechos, pero no se registra como tal, como fuerza, como organización frente al Estado, ese sindicato es desconocido, no tiene existencia legal, y entonces no tendría ni el apoyo del Estado, ni el mercado tendría por qué negociar con él, ¿no? Entonces, lo que hace primero es regular a los sindicatos. ¿Por qué creen ustedes que cada año nosotros aquí en Chapingo entramos en procesos de lucha, de huelga, de que vamos a parar porque necesitamos un aumento salarial? Porque está regulado por el Estado desde estos tiempos. O sea, no es una cuestión solamente que nos la sacamos los sindicatos, sino que hay hay un reconocimiento a nivel constitucional de que los sindicatos podemos luchar reguladamente, por supuesto, por nuestras prestaciones. ¿Y cuáles son nuestras prestaciones? Bueno, ya saben ustedes, los horarios laborales, es de 8 horas, el salario, un salario digno. Esto es algo bien extraño, pero bueno, finalmente ahí se dice, las prestaciones como son salud y aguinaldo, por ejemplo, días de asueto, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo va a regular el Estado desde 1929. Bueno, aquí ya tiene controlado, por un lado, controla al mercado, no permitiéndole desarrollarse tan libremente porque ya me había generado una crisis, y regula a las fuerzas laborales. Bueno, esto se va a extender, pues por prácticamente desde 1940 en adelante. ¿Por qué no 1929? Porque ahí fue el estallamiento de la crisis, ¿sí? Esto se empieza a regular hasta 1940, ¿sí? Y precisamente después de 1940 tenemos la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial vino a consolidar los mercados internacionales, de tal modo que este mercado empieza a tener otra vez, digamos, una función importante en la economía, tanto que eso ya lo hemos comentado en algún momento del curso, las llamadas, el desarrollo de las corporaciones transnacionales, de las corporaciones transnacionales, se empieza a generar precisamente en este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para 1973 específicamente, estalla otra crisis mundial del capitalismo, pero ahora ya no fue propiciada por los mercados, ahora fue propiciada por el Estado. En términos de la regulación y en términos de esto, en términos de la corrupción, la administración burocrática y todo eso, en 1973 estalla otra crisis. Pero para 1973, estas corporaciones transnacionales ya tienen poder suficiente.
¿En qué sentido el poder suficiente? Bueno, pues ya se enriquecieron y muchos de ellos empiezan incluso a ser parte de las estrategias de desarrollo que tienen los Estados Unidos o los países industrializados, y obviamente estas corporaciones transnacionales empiezan a empujar en esta crisis, ¿sí? ¿Y qué es lo que empiezan a empujar? Pues el cambio de modelo, este modelo, precisamente el de la regulación. Si para salir de la crisis de 1929 a 1940 se tuvo que establecer una regulación, en 1973 lo que quieren los estados, las corporaciones transnacionales que representan esta línea de la libertad de mercado, lo que quieren es precisamente un estado no regule. Lo que quieren es eliminar las regulaciones, ¿sí? Las regulaciones tanto a nivel comercial como a nivel laboral. Y bueno, aquí hay otra situación que quiero colocar como un elemento importante. No sucede en México como tal, sí sucede en otros países industrializados. Dentro de estos derechos que tiene la gente, dado por el Estado, es el famoso seguro de desempleo. Aquí no ocurrió, pero en muchos lugares esto sí ocurría. ¿Qué es esto del seguro del desempleo? Bueno, pues muy sencillo. Si tú tienes un momento en el cual por alguna situación quedas desempleado, el Estado te genera un apoyo económico para que puedas sobrevivir. Ahí está. Es bien importante esto. En 1973, las corporaciones transnacionales se dan cuenta de que esta crisis de 1973, que es una crisis política, que es una crisis social, resulta beneficioso en el sentido de que ellos pueden empezar a plantear un cambio de modelo. Y ese cambio de modelo es un modelo que vamos a llamar modelo desregulatorio. Así tan simple, desregulatorio, así tan sencillo. Este modelo desregulatorio. ¿Qué implica este modelo desregulatorio? Bueno, pues implica que el Estado deje de imponer, restricciones al mercado internacional, deje de proteger a esta fuerza laboral. Digo, proteger en el sentido de que los reconoce y además les ofrece prestaciones, ¿no? Bueno, dentro de esta idea del modelo desregulatorio, la idea era precisamente esta. O sea, el Estado que deje de hacer eso, que deje al mercado libre e incluso que deje a la fuerza laboral libre. Pero para poder hacer esto, primero habría que ir desmontando varias cosas. Primero, habría que desmontar al Estado, ¿sí? Si el gran problema es el Estado, entonces hay que empezar a desmontar al Estado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se desmonta un Estado? Bueno, pues lo primero que vas a hacer, pues es tratar de influir en el Estado, ¿no? O sea, bueno, si el Estado me está metiendo en broncas, pues entonces trato de influir en ese Estado. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, bueno, ahí hay un montón de caminos, muchos de ellos no son tan visibles, pero lo cierto es que las corporaciones, no solamente las transnacionales, sino las corporaciones comerciales, empiezan a participar en la política. Es algo bien curioso, ¿sí? Al grado de que prácticamente a partir de aquí, las grandes empresas son las que van a estar detrás del triunfo de los grandes actores políticos, es decir, detrás de Bush, por ejemplo, en los 90 estuvo Exxon, una gran petrolera, y así podríamos ir viendo que cada uno de los presidentes norteamericanos e incluso de los presidentes europeos, pues hay grandes empresas que están moviendo los hilos de la política. Entonces,
tenían que entrarle a esta dinámica del control del Estado para que el Estado tuviera que regularizarse. De hecho, en este periodo hay dos presidentes importantísimos. Uno es Margaret Thatcher, y el otro es Ronald Reagan, es decir, la primera ministra de Inglaterra y el presidente norteamericano. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Bueno, pues ellos son los primeros que van a entender, van a aceptar la idea de la desregulación del Estado, que el mercado se haga, ¿cómo podemos decir? Que el Estado lo que haga es que el mercado asuma funciones del Estado, ¿sí? Cosas que antes manejaba el Estado, que ahora ya las maneje el mercado. Esto es lo que se le conoce como privatización. Y esto es una política que se da precisamente desde este periodo de 1973. La idea de la privatización no es otra cosa más que ciertas tareas que competían al Estado, ahora se convierten en actividades públicas. La educación, por ejemplo, ¿no? Antes circunscrita a la dinámica del Estado, ahora ya se puede generar de manera privada. Y muchas otras cosas, incluso los mercados laborales. Por eso es que yo les hablaba del concepto de mercado laboral. La privatización significa que el mercado va a entrarle a ciertas tareas que el Estado antes tenía función, entre ellos precisamente el control laboral. ¿Qué es lo que van a decir? Bueno, pues van a decir lo siguiente. Primero, hay que quitar los seguros de desempleo. Segundo, hay que transformar la fuerza laboral, no eliminando los sindicatos. Yo creo que ahí sí hay un pequeño problema, compañero. Los sindicatos no han desaparecido, pero tenemos que transformar su base de lucha y tenemos que transformar su relación con el Estado, ¿no? Entonces, todavía hoy existen cientos de sindicatos en el país, pero lo que van a atacar es que los sindicatos, para su existencia y la defensa de sus derechos, siempre tienen contratos colectivos. Esto es algo bien importante. Si una empresa en la cual hay un sindicato que tiene un contrato colectivo, yo contrato a fulanito de tal, o esa empresa me contrata a mí, al momento de que yo entro al sindicato, me amparo en el contrato colectivo, y entonces ese es un canadote que la misma empresa tiene. Entonces, lo que hacen estos cuates a partir de 1973, al tratar de establecer este modelo desregulatorio, es tratar de eliminar los contratos colectivos. De tal modo, entonces, que el individuo entre solo, sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de posibilidad de negociar su salario ni sus prestaciones frente a la empresa. Esto es lo que le conocemos como el modelo desregulatorio. Ahora, ¿cómo ha funcionado este modelo desregulatorio? Bueno, pues ya los compañeros de algún modo nos los han comentado en su exposición. Este modelo desregulatorio es lo que le conocemos como el modelo de acumulación neoliberal. ¿Cuál es la tendencia del Estado neoliberal? Pues obviamente modificar las relaciones laborales como las veníamos trabajando en este largo periodo que algunos economistas llaman el Estado benefactor. Esto ya lo vimos en las primeras sesiones, ¿sí? Y cambiar prácticamente esta situación. Y entonces, a partir de los 80s, 90s, aparecen las políticas del workfare. ¿Qué es esto de las políticas del workfare? No, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que toda esta gente que estaba viviendo del Estado se incorpora al mercado de trabajo. Toda esta gente que estaba trabajando, pero que estaba
digamos, resguardada laboralmente por sus sindicatos y por sus contratos colectivos, deje de estarlo y se incorpore libremente al mercado. ¿Sí? O sea, al decir libremente significa no contrato colectivo y segundo, no seguros de desempleo. Lo que el mercado internacional, que se está generando a través de este modelo regulatorio requiere, es fuerza libre, es fuerza de trabajo libre. No lo puede obtener, no lo puede lograr fácilmente porque, bueno, por lo menos en América Latina y en México específicamente, hay toda una historia de lucha sindical que no permite que estas cosas desaparezcan, ¿no? Pero, por otro lado, lo cierto es que había que establecer una lógica del trabajo libre, ¿sí? Para poder dar pie a lo que se le conoce como la globalización. ¿Qué es esto de la globalización? Pues ustedes ya lo saben, ¿no? Pero aquí lo vamos a colocar. En realidad, la globalización no es otra cosa más que un intento de establecer una organización comercial, laboral, ¿sí? A partir precisamente del desarrollo de la tecnología. Entonces, bueno, eso es una. Pero la otra, alguien abrió su... ¿Pueden apagarlo? Gracias. Porque se escucha ¿cómo se dice? Cómo reverbera esta situación. Bueno, entonces, ya voy a terminar. Es que este tema me parece que es bien importante que lo conozcamos. Bueno, la globalización está basada en tres pilares. ¿Sí? Y esos pilares responden no al desarrollo del Estado, ni a los beneficios de la sociedad, sino precisamente responde a la privatización. ¿Qué es esto? Bueno, la globalización significa apertura comercial internacional, apertura comercial mundial. Y entonces se firman los tratados comerciales. Por un lado. Por otro lado, ¿sí? La apertura comercial, esta primera apertura comercial va a liberar la fuerza de trabajo. Segundo, requiere la liberación de la fuerza de trabajo regional para poder incorporarla precisamente a estos mercados internacionales. Solamente que aquí la liberación de la fuerza de trabajo requería eliminar los sindicatos y eliminar los contratos colectivos. Por eso es que a partir de este periodo, las luchas más fuertes que ha habido en el sistema laboral ha sido precisamente en contra de los sindicatos y en contra de los contratos colectivos. Recordemos que Felipe Calderón desaparece al sindicato de electricistas de un plumazo, pero responde a esta dinámica. Entonces, la liberación de la fuerza de trabajo. El tercero, pues, obviamente, el uso de las tecnologías digitales, ¿no? De las TICs, como les llaman. Bueno, vamos a ponerles TICs. De las TICs, sí, que va a permitir la comunicación entre todos los sectores comerciales, que va a permitir la apertura comercial y va a permitir esto. Entonces, estos son los tres engranajes de la globalización. Claro, hay que llamarle de un modo bonito a esto, que está basado de algún modo en una cierta forma de conocimiento, les llamaron pomposamente la sociedad del conocimiento. Pero en realidad la sociedad del conocimiento está fundamentada en estos tres factores. Y está fundamentada en la idea de que el desarrollo, escuchen la palabra, el desarrollo de los países parte precisamente de este principio, ¿no? Entonces, no importa el medio ambiente, aquí no hay un tema medioambiental, aquí lo que queremos es la apertura de los mercados
a través de la revolución de las commodities, ¿se acuerdan? Lo que queremos es la apertura de los mercados laborales y la eliminación de los contratos colectivos, la eliminación de los sindicatos, y la incorporación de todo el mundo al empleo, ¿no? Entonces, esto es la política del warfare. Y esto va a tener repercusiones importantísimas. ¿Por qué? Bueno, porque la privatización de los sistemas de trabajo, ¿sí?, va a pegar precisamente a estos que quedan libres o que técnicamente tienen que ser arrojados a los mercados de trabajo o mantenidos dentro del mercado de trabajo, pero sin una fuerza de representación. Bueno, esto es un problema. Que vamos a ir analizando poco a poco, ya en la próxima sesión. Veremos precisamente las consecuencias económicas y sociales del modelo de acumulación. ¿De cuál modelo de acumulación? Equipo número 5, el grupo 7, para que no se pierdan en esta situación. Queremos ver las consecuencias económicas y sociales de este modelo de acumulación, ¿sí? Es decir, de este llamado neoliberalismo, ¿sí? De este modelo de desempleo, de este modelo del warfare, de este modelo de desregulación, de este modelo desregulatorio. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima sesión. Espero que estén pendientes. Como les comenté, les voy a dejar aquí en el chat, ¿sí? 141057. Ese es mi número telefónico, sí, por favor, ténganlo. Y cuando necesiten algún tipo de apoyo, pues por favor, mándenme WhatsApp, por favor. Llamadas no respondo si no conozco el número. Entonces, pero WhatsApp sí. Entonces, bueno, ahí está. Adelante, Sergio. Nada más una pregunta, profe. ¿Cómo se llama su programa que usa para la exposición? Es el Illustrator. ¿Cómo? De Adobe. Illustrator de Adobe. Sí, a mí me ha gustado mucho porque me permite precisamente todo esto que ustedes ven, ¿no? Una vez intenté usar Word, es malísimo. Traté de utilizar PowerPoint, me ayudó un poquito más, pero un día descubrí Illustrator y dije, con me quedo. Este es muy bueno. ¿Cuánto paga, profe? ¿Qué preguntas? Tengo un amigo que me lo hackea, porque si lo llego a pagar, sí, es que si lo llego a pagar está cerca de 12,000 pesos anuales, porque te dan Photoshop, Illustrator, Adobe InDesign y no sé cuántos programas. Eso es carísimo. Pero, pues un amigo mío dice, pues ya es una versión que no es precisamente la última del mercado, dice, entonces, pues te la paso, ¿no? Y me la pasó, y mira, que está muy bien. Entonces no está en libre en el mercado. No, lo que sí sé es que hay versiones, ¿cómo se les llaman ellos? Portables. Busquen una versión portable de Illustrator que les permite hacer exactamente lo mismo. Lo único que, lo que pasa es que Illustrator es un programa de diseño gráfico. Normalmente ya es para publicistas y todo esto. Por eso es que lo venden carísimo. Pero bueno, para las cosas tan sencillas como hacer un esquema, todo esto, la verdad es que sirve bastante bien. Ojalá que lo puedan conseguir. Dejen preguntarle a mi cuate si hay una versión portable que pueda ser distribuida. Si es así, pues ya se las envío. No creo que haya ningún problema. Pero primero déjenme preguntar, ¿vale? Y ustedes búsquenla, y si ustedes la encuentran, pues díganme también, ¿vale? Vale, gracias. Vale, pues cuídense mucho, nos vemos la próxima sesión. Profe. Sí, adelante. Profe. Sí. El equipo no pudo